Buenas, en este vídeo explicaremos las fuerzas del mercado, la demanda. Para comenzar, diremos un concepto que es principal, el mercado, que definiremos como aquella institución en la que se intercambian bienes, servicios, factores y servicios financieros. En la práctica encontramos mercados organizados, comprador y vendedor se reúnen en un lugar y hora determinada para el intercambio. Mercados no organizados u OTC, tanto vendedor como comprador no se reunirán en un lugar concreto para el intercambio. En teoría podemos hallar mercados perfectos. Existen muchos compradores y vendedores, por lo tanto ninguno tendrá poder para establecer el precio de mercado. Mercados imperfectos, tanto oferente como demandante, podrá tener influencia en los precios en el mercado. Dentro de la competencia imperfecta existen dos mercados considerados como fallos de mercado. Monopolio, donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado de oferta, por ejemplo, Google. Oligopolio, existen pocos competidores, cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en el precio y cantidad de equilibrio, por ejemplo, Coca-Cola o Pepsi. Competencia monopolística, un tipo de competencia imperfecta en la que existen muchos vendedores y por lo tanto pueden influir en el precio de su producto, por ejemplo, fabricantes de auriculares, cascos, ropa, etc. Pero, ¿cómo se determina el precio en los mercados? En los mercados se determinan los precios de los bienes o factores intercambiados. ¿Qué es el precio? Distinguimos dos tipos de precio: precio absoluto expresado en unidades monetarias y precio relativo expresado en unidades de otro bien. A continuación, un ejemplo de precio absoluto. Cuestan 15.000 euros hacer 1.000 raquetas de tenis, pero el coste de una raqueta sola por unidad es de 50 euros. Eso incluyendo todos los costes de producción para fabricarla. En relación con el ejemplo anterior, su precio relativo, en este caso, que hemos comprado una raqueta de tenis que cuesta 50 euros, cuando por el mismo precio podríamos haber comprado dos de gama baja. Ahora procederé a explicar la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar. Existen dos tipos: la demanda individual, que es la cantidad de un bien que un consumidor está dispuesto a comprar a un determinado precio, y la demanda de mercado, que es la cantidad de un bien que todos los consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio. La función de demanda individual indica cómo afectan distintas variables a la demanda, donde Q y D representa la cantidad demandada de individual y la función depende de varios factores. El precio del bien. A mayor precio del bien, menor cantidad demandada del mismo. La renta. La forma en la que ésta afecta a la cantidad demandada del bien depende del tipo de bien del que se trate. Los precios de los bienes relacionados. La forma en la que estos afectan a la cantidad demandada depende del tipo de bien. Complementarios. Al aumentar la cantidad de uno, aumenta la del otro. Sustitutivos. Al aumentar la cantidad demandada de uno, disminuye la del otro. Los gustos del consumidor y las expectativas. La función de demanda se representa generalmente en los ejes precio-cantidad, para lo que se aplica el criterio ceteris paribus a las otras variables, considerándose constantes. Cuando cambia el precio, la cantidad varía según indica la función. Se produce un movimiento dentro de la función de demanda. Podemos ver cómo al aumentar el precio, la cantidad disminuye. La curva de demanda se suele representar junto con una tabla de demanda, que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Ahora explicaré la demanda de mercado. ¿Qué es la demanda de mercado? La demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales de un bien o servicio. Aquí podemos apreciar que gráficamente las curvas de demanda individuales son sumadas horizontalmente para obtener la curva de demanda del mercado. Dentro de la demanda se encuentran los siguientes determinantes: precio del mercado, renta del consumidor, precio del resto de los bienes, gustos del consumidor, expectativas. Se producen los cambios en la cantidad demandada por estos factores: movimiento a lo largo de la curva de la demanda o causado por el cambio en el precio del producto. En esta gráfica podemos apreciar un ejemplo de la cantidad demandada. Un impuesto que aumenta el precio del bien, ya sea cigarrillos o alcohol, produce un movimiento a lo largo de la curva de la demanda.
También podemos observar los cambios de la demanda por los siguientes factores: un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda o hacia la derecha, o causado por un cambio en un determinante que no sea el precio. En este ejemplo podemos ver cómo al subir el precio de la hamburguesa hay una disminución de la demanda, como se indica en la flecha roja. Sin embargo, al disminuir el precio, aumenta la demanda del producto. Por otro lado, en la renta de los consumidores, ante un incremento de la renta, la demanda de un bien normal aumentará, como podemos ver gráficamente. Por último, procederé a explicar el equilibrio de mercado. El equilibrio es aquella situación en la que los agentes participantes no tienen incentivos para modificar sus decisiones. El mercado de un bien determinado está formado por tres elementos: la demanda de los consumidores, la oferta de las empresas y el precio del bien o servicio, y el precio del bien o servicio. Gráficamente se representa mediante la unión de las funciones de demanda y de oferta, que reflejan los intereses del conjunto de compradores y vendedores respecto al precio. Como podemos ver en la gráfica, el equilibrio E es el precio de mercado, P, que hace que confluyan los intereses de compradores y vendedores. La demanda y la oferta se igualan y el mercado se vacía, es decir, la cantidad del bien que se intercambia, Q, coincide con la cantidad que los consumidores quieren comprar a ese precio y con la cantidad que las empresas están dispuestas a vender. Un ejemplo de situación de equilibrio puede ser el mercado de tomate. En plena temporada se podría corresponder con un precio de €1 el kilogramo y una cantidad intercambiada de 2.000 kilogramos diarios. Para este precio de equilibrio, el mercado se vacía. Los agricultores recogen cada día 2.000 kilogramos, que es exactamente la cantidad que compran los consumidores. Nada sobra y nada falta en el equilibrio. Pero, ¿qué pasaría si el precio en el mercado no es el del equilibrio? Puede ocurrir que el precio sea superior al del equilibrio. En este caso, el precio vigente en el mercado no iguala la demanda y la oferta. Las empresas están dispuestas a vender, Q2, mientras que los consumidores quieren comprar, Q1, una cantidad menor que la oferta. Esta es una situación de desequilibrio en la que sobra una cantidad de bienes en el mercado, al precio P, es decir, hay un excedente. Como observamos en la gráfica, el bajo precio atrae a los consumidores, que demandan una cantidad, Q2, superior a la que las empresas están dispuestas a vender, Q1, es decir, hay un exceso de demanda. Por lo tanto, el desequilibrio es una falta o escasez del producto. Bueno, espero que este vídeo os haya servido para entender mejor las fuerzas del mercado y la demanda.